Bueno, mi nombre es Cindy Gabriela Mendoza, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la carrera de periodismo, y hoy vengo a resumirle de una manera muy rápida los primeros 4 capítulos del libro Historia del Periodismo de Carlos Barrera. Iniciaremos con el primer capítulo llamado De la Gaceta del siglo XVII a la libertad de imprenta del siglo XIX. Bueno, iniciaremos mencionando que el 1609 se considera el año del inicio del periodismo. Además fue en Alemania donde se hicieron conocer las 2 primeras publicaciones periodísticas semanales, y junto con esto hubieron 2 grandes novedades. Una fue la imprenta, que bueno, fue Gutenberg quien creó la imprenta en 1450 en la ciudad de Maguncia, Alemania. Y la segunda gran novedad de gran importancia en el periodismo es la libertad de imprenta. Inglaterra fue el primer país que gozó de esta libertad. Junto con este país fue Estados Unidos, Francia, España. Por cuestiones socioeconómicas o sociopolíticas, no todos los países podían gozar esto de una manera consecutiva. O sea, el plazo que salió primero, que un país logró la libertad de imprenta y el otro, era algo distante. Aparte de eso, pues vamos a mencionar que siempre hubo las maneras de comunicarse. Siempre se buscaba, y pues un antecedente remoto, por decirlo así, del periodismo fueron los manuscritos. En Roma, en Grecia, en otras ciudades fue muy conocidos los manuscritos. Por ejemplo, en Roma estaba la acta pública, que era del Senado, y la acta diurna, que era para todos los romanos. Los manuscritos tuvieron tanto éxito que ya para el siglo XIV en Francia ya tenía un mercado, y Venecia se consideró como la ciudad de mayor difusión de estos manuscritos. Los manuscritos eran de carácter libre, pero eran privados. Como ya existían los textos impresos, entonces ya las personas podían tener ya podían adquirir los textos impresos. Sin embargo, estos eran censurados. Entonces los manuscritos siempre estaban demandados por la libertad que tenían. Sin embargo, siempre hubo como que peros, por decirlo así, en los manuscritos, porque se castigaba gravemente en varios países a las personas que escribían noticias falsas o que hablaban de la iglesia. Hablando de otra novedad, también estuvo el correo. El correo surgió casi al mismo tiempo de la imprenta y fue algo bastante importante en Europa. Europa poquito a poquito iba tomando forma en cuestiones de comunicación. Y pues el correo era de periodicidad semanal. Y estaba unido por varias redes. El correo unía toda Europa por medio de redes. Hablando de Gutenberg, pues vamos a mencionar que Gutenberg era un orfebre y Furs era un banquero. Ellos dos juntos, como ya mencionado, en el año 1450 pusieron a punto la imprenta. Pues fue en el año de 1457 cuando se imprimió el primer libro. Este se llama El Salsero de Maguncia, en Alemania. También vamos a mencionar, existieron como formas de los indicios, por decirlo así, de los periódicos que podemos decir, bueno, que hoy en día conocemos. Por ejemplo, en el siglo XV, ya a finales del siglo XV, ya para entrando el siglo XVI, los impresores iniciaron a idear libritos de 4 o 8 páginas, y ahí plasmaron 3 líneas, lo que podemos considerar como las 3 líneas del periodismo, que son los libelos, los carnap y las relaciones. Las relaciones es una hoja de noticias que, bueno, gracias a la evolución de las relaciones es que conocemos lo que hoy en día conocemos como periódicos, gacetas. Eso surgió desde ahí. La diferencia de las relaciones en ese tiempo que solo tocaban un tema y lo extendían. Los libelos pues era algo como una hoja difamatoria, hablaba de otras personas y así. Y esto surgió por la reforma luterana, porque Martín Lutero como que escribía, bueno, sus textos y los difundía, y tocaba también hojas satíricas y todo eso. Y las autoridades como que llamaron la atención a esto de los libelos y los censuraron. En gran parte de Europa los libelos fueron censurados, y a los religiosos también les censuraron la oportunidad de hacer libelos. Bueno, en conclusión, las relaciones eran las hojas de noticia, los libelos, las hojas de opinión, y los carnap era como textos de algo extraordinario, algo que me va bastante la atención, y la propaganda también se incluye. Y pues estas serían como las primeras 3 líneas del periodismo en ese momento. Terminando con lo de la imprenta, pues su éxito fue tan grande que se estableció en muchas ciudades, en muchos países de una manera muy rápida. Los primeros ejemplares de la imprenta oscilaban entre los 100 y los 1000.
Y pues este se le considera como el medio de comunicación moderno más antiguo, o sea, fue el primer medio de comunicación moderno. Pues respecto al crecimiento de la información, pues, hubo mucha demanda. Los manuscritos en Francia, ocasionales como se le mencionaba, eran bastante demandados, tenían mucha demanda y esto era también porque la periodicidad iba cambiando. Mencionaremos que la periodicidad en esa época era como semanal. La primera periodicidad que hubo fue semanal y antes de la periodicidad semanal era como una periodicidad irregular de hojas sueltas. Pero poco a poco, como se iba innovando a Europa, pues la periodicidad iba siendo más regular y eso iba creando más demanda. Aunque estéticamente esos textos impresos que iban poco a poco mejorando no eran para nada como lo que conocemos hoy en día, carecían de muchas cosas, pero no carecían del carácter informativo. Pues cualquier noticia que había eran bastante lo más inmediato posible y en eso eran bastante eficientes. Los gobernantes o el poder también hacían bastante uso de esos textos, ya que relataban ahí pues su vida, sus historias y cosas que tenían que ver con ellos. Las gacetas semanales, bueno, el inicio de las gacetas semanales dieron pie, o sea, dieron entrada al modelo informativo, un modelo informativo, ya que como mencionamos las relaciones, solo tocaban un tema y lo extendían. Pero ya en este momento, donde todo iba innovando, pues ya tenían como más temas, tenían como que hablaban más, como que poco a poco se iba estructurando por medio de los cuadernitos que mencionamos, ya otro tipo de carácter informativo. La Gaceta se llama también Gaceta porque en Francia en 1631 se creó la Gacette. Este fue un diario de la monarquía francesa y pues fue bastante exitoso, entonces el nombre Gacette se hizo bastante general y pues de ahí surgió lo que llamamos gacetas. Pues la Gaceta también dio entrada como a otro modelo, como un modelo más anual, mensual, que tocaba temas políticos o militares y uno de esos fue el Mercurio, que fue bastante conocido. Prosiguiendo siempre con el tema de las gacetas semanales, hay que mencionar que la información que adquirían estas gacetas semanales también eran por el servicio de correos, o sea, los establecimientos que por medio de una red, bueno, era una red de establecimientos que unía a toda Europa, ayudó mucho a completar de manera informativa estas gacetas. España fue un país que costó un poco en que tuviera su propia gaceta porque los manuscritos tenían como una vida, bueno, más larga. Pero en un momento dado España logra tener su propia gaceta. Continuando con otro tema sobre los modelos de prensa de los diferentes países europeos, mencionaremos Alemania. Alemania en contraste con Francia, pues tiene muchas ventajas respecto al territorio del periodismo, de los periódicos. Pues una de esas ventajas sería como que su ubicación, ellos estaban como en medio de Europa y de ahí pues podían transmitir de una mejor manera. En Alemania fue donde tuvieron la primera imprenta, así y ese se fue expandiendo desde ahí y pues eso es una gran ventaja. Y también que Alemania se divide en varios territorios, es un territorio dividido en extensiones diversas, o sea, en diferentes tamaños. Ya para el siglo XVII Alemania logra tener 200 periódicos y pues esto es un avance. Lamentablemente Alemania siempre tenía problemas con las cosas de la censura y todo eso y eso en algún momento frenó o hizo más lento el progreso de la prensa ahí. Respecto a Francia, la primera gaceta que hubo fue la Gazette, la ya mencionada Gazette. Esta fue escrita por Renaudot por encargo del rey Luis XIII. La Gazette estuvo más o menos 2 siglos en la monarquía, como principal periódico de la monarquía francesa. Y pues también en Francia surgió una prensa de Estado. Hubieron los 3 periódicos que hacían la línea de la prensa de Estado. O sea, estaba la Gazette, que era de ámbito político, estaba el Journal des Savants, que era de ámbito científico, y el Mercury Galant, que era de ámbito literario mundano. Pues con el tiempo, igual Francia siempre
poco a poco como que iban saliendo nuevos periódicos y todo eso, siempre bajo la vigilancia, por decirlo así, de la monarquía francesa. La monarquía francesa tenía mucho control de la información que se difundía en toda Francia. Pero en un momento, en 1789, gracias a la Revolución Francesa y la declaración de que se podía, bueno, de la libertad de expresión, que los hombres tenían derecho a expresar lo que pensaban, pues Francia por fin logra tener esa libertad de imprenta. Y desde este punto, pues Francia inicia poco a poco a incorporarse en la creación de nuevos periódicos de diferentes tipos. Avanzando con lo de Inglaterra, pues cabe mencionar que el desarrollo que tuvo Inglaterra fue diferente al resto de los países, por ejemplo Francia. En Inglaterra se cerró toda la posibilidad de una monarquía absoluta debido a la revolución nobiliaria. Esto también permitió muchas cosas, permitió un periodismo liberal, permitió que existieran periódicos políticos, periódicos partidistas, y esta prensa sirvió como instrumento en este momento. Sirvió como instrumento a estos periódicos partidistas para luchar entre ellos, por decirlo así, y muchos redactores de estos periódicos fueron perseguidos y por medio de eso también hubo corrupción y mucho tipo de cosas por medio de esta prensa partidista. Cabe destacar que en 1712 se establece un impuesto al derecho de timbre y al papel. Aumenta de precio, los periódicos son más caros. Inglaterra se priva totalmente de una posibilidad de tener una prensa popular. Eso fue un obstáculo muy grande. Pues en Estados Unidos fue como que se aceptó mejor la imprenta, algo así, por decirlo así, la libertad de imprenta, perdón. Y pues en el año de 1791, en la enmienda constitucional federalista de 1787 se establece, así parafraseado lo voy a mencionar, que el Congreso no puede establecer ninguna ley que afecte a la libertad de imprenta, la libertad de expresión, ni la religión, ni ejercer de este tipo de cosas. Y pues eso obviamente dio paso rápido a que Estados Unidos tuviera su propia libertad de imprenta. Y pues ya entrando el siglo XIX, Estados Unidos ya contaba con 17 diarios, 200 periódicos y tenía muchas ventajas. Igual en Estados Unidos surgieron importantes periódicos como el New York Times, el New York Sun. El New York Sun pues fue el periódico en Estados Unidos que inició con lo de los periódicos populares, de la prensa popular, y también estaba el New York Tribune y el New York Morning Herald. Bueno, terminando con España, mencionaremos que España sí costó un poco en que adquiriera su libertad de imprenta. Bueno, España logró su libertad de imprenta en el año de 1810. Y pues las relaciones que eran muy comunes y tenían larga vida en España, poco a poco iban tomando forma de gaceta semanal. Pues en el año de 1667 España logra también tener su propia gaceta semanal llamada la Gaceta de Madrid. Pues siempre después de eso como que surgieron poco a poco más periódicos y más cosas, como que ya le tomaban importancia a difundir la información, o sea, a difundir la información de las noticias. Barcelona se convirtió en la principal ciudad de difusión de hojas de noticias de la península, o sea, de España. Y pues siempre con el estilo francés, que es el que conocían los españoles, pues poco a poco se iba innovando España. Cada vez se iba metiendo más en esto de las comunicaciones, del periodismo. Ya con esta libertad de imprenta pues surgen nuevas publicaciones. Como ya sabemos, en España tardó bastante en introducir la prensa. Pues de igual manera hubieron muchos factores que se cree que tuvieron que ver con este retraso. Puede ser por cuestiones políticas, por cuestiones de religión, de tradicionalismo religioso, y también porque muchas personas eran analfabetas y tal vez todo este tipo de cosas no era como que muy trabajado, por decirlo así. Sin embargo, en las colonias de América sí se establecieron las gacetas. Se establecieron varias gacetas, por ejemplo la de México, que fue en 1722, fue la primera, se considera como la primera gaceta de Iberoamérica.
De ahí le siguieron como la de Lima, la de Bogotá, la de La Habana y muchas otras colonias de aquí de América. Pues también cabe mencionar que es algo curioso, pero cuando poco a poco se desarrollaba estas gacetas que servían a la corona servían a la corona para saber qué estaba pasando aquí en América, era un medio para que ellos supieran todo lo que pasaba en las ciudades virreinales y las demás colonias. Pues esta prensa se iba desarrollando aquí en la colonia, pero debido a la Revolución Francesa que estaba sucediendo en España, disculpen, en este mismo momento, debido a esto, se retrasó en la península. O sea, en España estaba un poquito más retrasada, en España la península estaba más retrasada que en las colonias de América, que se estaba estableciendo la prensa. Pues igual, cuando se estableció la prensa en España, ya poco a poco ya que se mejoró, porque ya estaba, pues hubieron muchas ventajas, ¿verdad? O sea, las personas como que esto sirvió de manera además de informarse, como que de educarse. Se educaban, sabían más de ciencias políticas, por ejemplo, de lo moral, de muchas cosas. Esto era muy positivo en la sociedad de España. Bueno, para ir terminando, mencionaremos, pues todos los periódicos, todo sobre esta época de periodismo, cuando surgieron la libertad de imprenta, los diferentes países, siempre estuvieron bajo el poder. Los inicios del periodismo, los inicios de la libertad de imprenta, las primeras publicaciones, fueron casi siempre bajo censuras, bajo autorizaciones previas, bajo el poder, bajo toda esa vigilancia, por decirlo, del poder en la información que se difundía. Pues las fuentes que se utilizaban, las más creíbles para hacer los periódicos y todo ese tipo de cosas, siempre fueron y serán las oficiales, y también se consideraban la de otros periódicos, la obtenían de otros periódicos y así también podían difundir. Por ejemplo, la tipografía, los tipos manuales de efectuar las impresiones y todo ese tipo de cosas. Pues se fue innovando, pero costó un par de tiempo en que se fuera mejorando y fuera cambiando, la verdad. Bueno, pues podemos considerar también que la aparición de los periódicos o el por qué aparecieron los periódicos pudieron ser por la curiosidad de las personas a saber qué está sucediendo, también fue por fin. Bueno, para ir terminando, mencionaremos, pues todos los periódicos, todo sobre esta época de periodismo, cuando surgieron la libertad de imprenta, los diferentes países, siempre estuvieron bajo el poder. Los inicios del periodismo, los inicios de la libertad de imprenta, las primeras publicaciones, fueron casi siempre bajo censuras, bajo autorizaciones previas, bajo el poder, bajo toda esa vigilancia, por decirlo, del poder en la información que se difundía. Pues las fuentes que se utilizaban, las más creíbles para hacer los periódicos y todo ese tipo de cosas, siempre fueron y serán las oficiales, y también se consideraban la de otros periódicos, la obtenían de otros periódicos y así también podían difundir. Por ejemplo, la tipografía, los tipos manuales de efectuar las impresiones y todo ese tipo de cosas. Pues se fue innovando, pero costó un par de tiempo en que se fuera mejorando y fuera cambiando, la verdad. Bueno, pues podemos considerar también que la aparición de los periódicos o el por qué aparecieron los periódicos pudieron ser por la curiosidad de las personas a saber qué está sucediendo, también fue por fines de lucro. Bueno, este fue el capítulo número 1, que habla mucho sobre los inicios del periodismo, de la gaceta, de las gacetas semanales, de la periodicidad, de la imprenta, de la libertad de imprenta, entre otras cosas.